Buenos días, full bajón. Es sábado y quería ir a la playa, pero está lloviendo, lleva lloviendo 2, 3 días. No me he ni arreglado. Como comprenderéis, si estoy haciendo este vídeo es porque aún no he hecho el último leer y subrayar, porque entre una cosa y otra, pues no lo estoy haciendo. Esta semana he estado en un evento, bueno, era una cena de empresa de Navidad en Nobu y era una empresa de inteligencia artificial barra tecnológicas. Había como presentaciones y pasábamos los micros y tal. Pero bueno, el kit de la cuestión es, yo este día salí súper rayado de allí porque pensaba, he tomado malas decisiones porque estaban hablando de que había un grupo de, no sé si llamarles oficinistas o, no sé, empresarios, llamémosle. Eran como sucursales de Barcelona, de Nueva York, de Múnich y había un par más. Y los de Nueva York estaban hablando de que habían acabado de cerrar una venta, o sea, un acuerdo de 10 millones. Y la CEO hablaba de que habían tenido un beneficio y acababan de firmar también por una cosa de 80 millones. Y luego habían como competiciones internas dentro de la empresa y, por ejemplo, pues a unos le regalaban como Apple Watch. A otros le regalaron un viaje personal donde quisiera, en plan, a gastos pagados. Luego también había uno que era como el empleado de la empresa y le regalaban como un año de un personal shopper en Gucci. Y yo estaba como, ¿What the fuck? Claro, evidentemente piensas cosas. Y aparte estábamos en Nobu, que es Big Thing, en el restaurante cenando Big Thing, que saber cuándo debía costar todo eso. Y eran como 200 personas. 200 personas seguramente muy inteligentes, con mucho dinero y con gustos muy caros. Y yo estaba allí currando por 10 putos euros la hora y pensaba, Dios mío, en plan, ¿estoy eligiendo bien lo que hago con mi vida? Y entonces, no lo sé. O sea, yo sé que elijo bien, porque al final, pues, este sector no es el mío, pero pienso, ¿y si lo fuera? ¿Y si ahora decido ser tecnológico o empresario? ¿Sabes? Evidentemente perdería muchas cosas y creo que tampoco se accede de la noche a la mañana. Creo que también hay ciertas cosas que, no sé por qué pensé, tal vez debería empezar a invertir. ¿Invertir con qué? Si no tienes ni un puto euro. Pero es como esta cosa de sientes un poco que vas para atrás. Creo que también sigo pensando en el sistema capitalista que nos hace sentir que si no cobras tantísimas cifras, no eres o válido o no eres factible. Y que también pienso, si por una parte ahora girara el camino, también perdería muchas cosas de mi vida actual o de mi sector actual, que es como, no sé, puedo moverme, puedo estar en un escenario, puedo recibir los aplausos y la satisfacción de que estoy expresándome delante de un montón de gente. No lo sé, pero sí que es muy fácil también mi posición del otro día de decir, jo, qué mierda es mi vida, porque pueden permitirse ciertos gastos, ciertos niveles adquisitivos y comparar con eso, que justamente es la palabra. La comparación es lo que hace más mal y yo a veces tengo o peco de compararme muy fácilmente con la situación que estoy viviendo delante mío. Porque al final, por ejemplo, hace 2 semanas cuando estuve en el Congreso Tecnológico, también estaba como, jo, hay gente aquí que está invirtiendo dinero porque lo tiene. Porque, a ver, yo no sé cuáles son los números, pero estoy seguro de que la gran cantidad de gente que invierte, hay una parte muy grande que el dinero viene dado de antes o de alguna gestión que ha hecho. Pienso, ¿me pongo a vender droga para ganar mucho dinero? No lo sé. Todo esto a raíz de que quería ir a la playa y está lloviendo. No, pero la verdad es que llevo un par de días pensándolo porque ahora he terminado la ópera del todo y empieza como la nueva fase del porvenir. Y pues
evidentemente la vida cuesta dinero y ahora me toca ganar un poco más de dinero para ir sobreviviendo los próximos meses que no tengo nada. Aparte también coincide con las preguntas que me hago yo del 2026 para cambiar ciertos hábitos o, no sé, invertir en Bitcoin en el 2026 para hacerme millonario. Don't think so. La verdad es que no tengo mucho más que decir. Quería soltar un poco de verborrea por mi boca. Tengo que ir a comprar, pero es que está diluviando y no puedo hacer mucho, la verdad. En plan, sí que puedo hacer mucho. Aún no acabo de escribir el análisis de mi libro anterior. Esta semana también he terminado El secreto de Donna Tartt, cosa que me alegra mucho porque está guardado allí. Me alegra mucho haberlo terminado porque es un libro así y he estado como leyendo casi cada noche. Y saber que estoy leyendo bastante me da como, no sé, me gusta, la verdad, porque leo. Y me he comprado un libro de Jane Austen, que es es Emma, lo vais a haber girado creo. Y también es un tochito con letra chiquita. Y no sé exactamente por dónde empezar ni qué leer. Llevo días viendo gente que... Es que está lloviendo tanto. Mirad. Lo que decía es que estoy viendo vídeos de gente que lee o recomienda leer como libros pareja. Tipo, uno ficción y otro no ficción que se complementen un poco. Pero yo no sé si estoy seguro de hacer eso. Porque ahora mismo no lo sé, no sé cómo afronto leer dos libros simultáneamente porque pienso, ¿cómo lo haces? ¿Lees uno por la mañana y otro por la noche? O, ¿sabes? No lo tengo muy claro. Tampoco sé si sabría seguir la linealidad de la estructura. Pero bueno, estamos bien respecto a eso. Acabar la ópera ha supuesto como emocionalmente una gestión. Porque estás con gente durante 2 meses de una manera muy intensa, sales con ellos al escenario cada día y de repente un día se termina y ya no los vuelves a ver más porque hay gente que no vive ni en Barcelona. Luego creo que la experiencia tampoco se vuelve a repetir en tu día a día en ningún momento. Tipo, no estás delante de más de 2000 personas con una orquesta en vivo, con 5 o 6 cantantes de ópera, muchos aplausos, muchas luces, nervios, gestiones. O sea, hoy estaba viendo como un TikTok de una cantante que ponía que es muy difícil pasar de esto a esto. Y en esto era ella en el escenario cantando y luego ella trabajando de dependiente. Y es que totalmente es así, en plan, para la gente que no lo vive o que no está en el mundo del escenario, tal vez cuesta comprenderlo un poco, pero son muy distintos los mundos. Son muy... La adrenalina que te da uno, luego, en cierto modo, podríamos llamarlo como un look de humildad, de pasar del estrellato a ser humilde, que tampoco es así, porque no, pero es la forma que tengo ahora mismo de expresarlo. Despertarte el día siguiente de la última función para mí es terrorífico, porque dices, vale, ya está. Y los primeros días tienes como esta cosa de... Bueno, tal vez son unos días de descanso y voy a volver ahora, mañana, a verlos o al escenario o a escuchar otra vez la música. Es una gestión. Pero bueno, también llevo toda la vida dedicándome a esto y por suerte sé manejarlo mejor o peor. No lo sé. El caso es este. Es Navidad ya pronto. No tengo mucho activado el instinto, ¿no? Yo qué sé, la sensación navideña. No la tengo, la verdad. Me voy de aquí unos días a casa para celebrarlo con mi familia. Quedan como 2 vídeos y luego chao y ya está. Buen fin de, pasad una muy buena semana, pasad muy buenas fiestas con vuestras familias. A quienes me veáis, feliz Navidad, a los que no, también. Y nada, un beso, cuidaros, les amo.